Yo soy Carolina Cuervo, bueno, ya tuvimos una breve descripción de lo que soy yo. Nací en 1980, no hagan cuentas, en Bogotá, en la ciudad de Bogotá, si quieres pasa. Siempre he sido así de bacana, como estoy en esa foto, bacaneada totalmente, o eso creo yo. Aquí en esta foto, la verdad, parece que no tienen ni idea de qué es lo que está pasando, pues sigo igual. Y aprovechen porque esa es la foto en donde más en pelota me van a ver de aquí en adelante. Nací en Bogotá, soy hija de un abogado, que en realidad más que abogado, pues es un tipo que sabe muchísimo y tiene mucha curiosidad por el conocimiento, sabe de todo. Mi papá es un tipo absolutamente inquieto y ha sido la persona que más, digamos, me ha inculcado el tema de la innovación, de experimentar, de ir más adelante. Mi papá me hablaba de cosas que, por ejemplo, me hablaba de nanotecnología cuando en este país todavía ni siquiera se hablaba de nanotecnología y yo pensaba que estaba loco. Pero no lo estaba tanto. Y mi mamá es una directora de televisión que se llama Tony Navia, una mujer a la que le ha tocado emprender también desde que era muy joven en un campo netamente masculino. En esa época, digamos, era mucho más difícil para las mujeres arrancar y emprender en ciertos campos, y en este caso el campo de la televisión, para ella fue un camino que le tocó forjarse y salir adelante. O sea, soy hija de dos guerreros. Aquí en esta otra foto ven la señora que tiene, la que no se ve, la negrita, ella es mi nana, es la mujer que me crió, que en realidad no me crió, me malcrió. Y hoy en día sigue siendo pues parte de mi familia, de mi alma, es prácticamente la abuela también de mi hija, así que es una mujer que ha sido parte fundamental de lo que he sido yo en la vida. Si quieres pasa. Tengo una hermana mayor que se llama Lina, vive en Estados Unidos, me lleva 8 años, pero es la mujer más dulce que he conocido en mi vida, es la que me da la paz, es la mujer que me centra y con una sabiduría infinita y sobre todo con una enorme paciencia, porque aguantarme a mí cuando era chiquita no fue fácil. El que está al lado mío es mi primo, que en realidad es mi hermano, porque fue él se crió con nosotros cuando mi tío murió, mi mamá prácticamente lo adoptó, entonces es como ese hermano menor que la vida no me dio, pero que al final me lo terminó entregando. Esta es mi hija Inca, tiene 3 años de edad, es mi luz, pero también es mi foco y también es mi desenfoque, porque es que es terrible. Ser mamá es otro de los emprendimientos más complejos. ¿Quiénes de aquí son madres? Ya. Bueno, ustedes me entienden, ¿no? Lo difícil que es ser mamá, pero es un camino también muy bonito. Este es mi esposo, se llama Javier, es pastuso. Yo le pedí a mi ángel de la guarda que me diera un esposo de abajo, del sur. No sé, yo me imaginaba un extranjero, ¿no? Un argentino, una cosa así. Llegó a Pasto, fue lo máximo que llegó. Pero bueno, tocó aceptarlo de esa manera. Y él es Zeus, mi perro, mi mascota, que también llegó a la casa, es adoptado. Tiene cara de malo, pero no es malo. Es muy querido, es un perro bastante dulce, pero me cuida, que es lo más importante. Yo estudié literatura en la Universidad de los Andes, después hice una maestría en escrituras creativas en la Universidad Nacional. Hice pues, muchos cursos de escritura, estudié en Estados Unidos actuación, pero la realidad es que yo estoy trabajando desde que tengo 5 años, no fue explotación infantil, no le vayan a caer a mi mamá, pero empecé a trabajar en un programa infantil que tal vez ninguno de ustedes se acuerda, que se llamaba Pequeños Gigantes. A la edad de 5 años hice mi primer papel en televisión, fue el de una lavandera de un rey. El siguiente personaje fue el de un ángel, porque siempre he sido un ángel. No duden. Y luego seguí trabajando en televisión, hice muchos papeles y muchos de ustedes se acuerdan de mí también, no como Carolina Cuervo, sino como Canela. A ver, levanten la mano quienes se acuerdan de Okidoki. Bueno, siempre hay harto anciano aquí esta noche, esta tarde digo. Ustedes, malditos jóvenes, malditos millennials, no tienen ni idea qué fue Okidoki, creo que ni habían nacido. Pero bueno, eso fue un programa infantil muy famoso en los años 90, donde los personajes teníamos nombres de condimentos. Imagínense eso. Eso era como el adobo completo del rey. Sí, porque estaba vainilla, tomillo, canela, pimienta, coco, ¿no? Yo era canela, no sé por qué, pues seguramente en ese entonces tenía un mejor tono de piel,
Hoy en día parezco más una aceituna, podría ser algo así. Si quieres pasa. Ella es mi mejor amiga, es Verónica Orozco, a quien conocí en ese programa. Soy hincha del Atlético Nacional. ¿Qué pasa? Sí, bueno, son cosas que uno tiene que mencionar, pues, porque hacen parte de la existencia. Fui muy hincha del fútbol, poco a poco me fui desilusionando, pero hoy en día todavía me gusta, pero la realidad es que ya no soy tan apasionada como cuando era chiquita. Sí, como les decía, en ese personaje de Okidoki, pues yo me llamaba Canela, todo el mundo me reconoce como Canela. La cosa es que ya no estoy en astilla, ya estoy más bien en polvo, ¿sí? Ahí voy, digamos, para abajo. Y bueno, aquí empezamos. Empiezo a contarles qué es lo que me gusta y por qué me gusta. Yo creo profundamente en el amor, que no es otra cosa que la belleza y la bondad. Y en eso es donde se tiene que basar toda nuestra vida. Hasta qué punto hemos sido bondadosos y hasta qué punto amamos la belleza. Y no la belleza física, estamos hablando de la belleza en general. Creo en la espiritualidad. No tengo una religión específica, pero creo en Cristo, en la Virgen, en Buda, en los rituales, en las deidades hindúes, creo en todo. Tengo un altar en mi casa enorme, lleno de todas las cosas que veo, las piedras, las estampitas, todo lo que me gusta, lo que me llama, lo que siento que me protege, lo tengo ahí. Y creo mucho en la ritualidad, siento que se nos ha olvidado la ritualidad. El hecho de sentarse a cenar con la familia es un ritual. Y se nos olvida por el día a día, por estar comiendo a toda máquina, ni siquiera saboreamos los productos, ni siquiera saboreamos la comida, no nos damos tiempo para hablar, estamos todo el tiempo en el celular. Entonces, para mí, rescatar la ritualidad es esencial. Volvamos a eso. Nos da pena a veces ser rituales, pero no hay nada más bonito que ser rituales. Es decir, tener esos estados de comunión entre la gente, de darnos objetos, de darnos intercambio de talismanes, tantas cosas que suceden en nuestra vida que las pasamos por alto precisamente. ¿Por qué? Porque se nos ha olvidado la ritualidad. Creo en el conocimiento como una fuente inagotable de bienestar. Es un antidepresivo increíble y además es un atractivo sexual enorme, porque no hay nada más rico que hablar con alguien que sabe cosas, ¿o no? Puede ser muy feo, pero si sabe y lo hace reír a uno, lleva. Así que ya saben. No, mentira, yo estoy casada. Creo en el arte como una posible manera de sanar el corazón, siempre. No sé si ustedes han tenido experiencias con el arte que realmente los transformen, pero hay veces uno escucha un grupo de música que lo lleva y lo transforma y lo lleva a pensar cosas maravillosas o le despierta a uno la sensibilidad, ir a una buena obra de teatro, leerse un buen libro, verse una buena película. Todas esas cosas ayudan a que nuestro crecimiento espiritual siga creciendo. Me gusta cuestionarme y hacerme preguntas y confío profundamente en las personas que lo hacen. La gente que está completamente tranquila con su conocimiento y hasta ahí llegó, es una persona mediocre. Creo que no hay nada mejor que seguirse cuestionando por qué y para qué. Y cada cosa que nos preguntamos nos lleva a otra pregunta. Y nunca, nunca dejen de hacerse preguntas. Nunca, cuando se sientan absolutamente cómodos, preocúpense. Es decir, empiecen a buscar la incomodidad. Solo en la incomodidad es donde encontramos respuestas en nuestra vida. A medida que he ido creciendo, no tanto, no, ya les dije no hagan cuentas, pero he aprendido muchas cosas. Por ejemplo, luchar contra los monstruos en mi cabeza. ¿Cuántos de ustedes tienen monstruos en la cabeza que les hablan constantemente? Sí, levántenla sin pena, eso sí, sin pena, exactamente. Todos tenemos monstruos en la cabeza que nos están machacando todo el tiempo, pensamientos negativos, no podemos, es que si pasa esto, es que esta persona me dijo, es que todo el tiempo estamos cuestionándonos. Y eso ha sido parte de mi aprendizaje, aprender a callar esos monstruos. He tenido que luchar en contra de los estereotipos, lo que me impone la sociedad. Vivimos en una sociedad, sobre todo hoy en día, que nos bombardea de información, todo el tiempo nos está diciendo cómo es que deben ser las cosas, cómo es que debemos vestirnos, cómo es que debemos aparentar, cómo es que todo nos lo están diciendo en cómo. Y realmente para mí ha sido muy difícil
porque yo siempre he sentido que he tenido un pensamiento diferente y que me gusta ir en contra de ese pensamiento. Y no es fácil cuando uno está en una sociedad donde todos los días nos dicen cómo es que deben ser las cosas, y no solamente en la casa o los amigos, sino los medios de comunicación. He tenido que aceptar quién soy, aceptar mi belleza, reconocerme diferente, ser auténtica y entender que soy única. Yo no sé, pero cuando yo era chiquita, pues yo crecí por partes. Era como medio deforme. Todavía ya no. O bueno, eso creo. Pero de verdad, yo a los 10 años calzaba 40, ¿no? Eso era como andar en esquís totalmente. Después me crecieron la cumbamba, las orejas, los brazos. Bueno, esos me siguen creciendo un poco. Tengo un selfie stick incorporado espectacular. Después me crecieron las piernas, me salían de aquí. Tenía el culo aquí, eso sí, ¿no? Culo de espalda tenía yo. Pero tenía sus ventajas, ¿no? Porque entonces uno, discúlpeme, ¿cuánto le debo? 2.500, claro. Sí, fácil, todo muy fácil. Claramente, crecí de una manera diferente, siendo súper flaca, plana, pues como buena bogotana no tenía cola, pero bueno, ahí ya me salió el gen paisa, que ya empezó, ya a medida que fui creciendo, pero realmente cuando uno crece también en un medio como la televisión, es muy duro luchar contra la manera como te ves y aceptar esa belleza que es única. Y aprender a reconocer que mi belleza era diferente, tal vez no era la curvilínea, ni la vieja tetona, ni la rubia, etcétera, etcétera, que a veces queremos ser. Fue duro, al principio cuesta, y cuando uno está más adolescente pues es más inseguro y es más difícil aceptarse a sí mismo, pero eso ha sido parte también del amor propio, es decir, cuando uno empieza a quererse a uno mismo y entender que las posibilidades y las proyecciones que uno tiene con su cuerpo y con su realidad están aquí y con eso es que uno debe trabajar, es cuando empieza a ser un poco más feliz. He tenido que reconocer mi ego y mi personalidad controladora, buscar la paciencia y la serenidad. Las mujeres somos controladoras por excelencia. ¿Cuántas de aquí se creen controladoras? No, muchas hipócritas las que no levantaron la mano. Todas y todos, todo el tiempo queremos controlar los cambios de la vida, queremos controlar la vida de una manera absurda, cuando resulta que es que la vida es flexible, es fluctuante, nunca estamos en un mismo estado, estamos todo el tiempo cambiando, es circular. Entonces, para mí, la gran lección ha sido buscar la paciencia y la serenidad, esperar a que las cosas sucedan y que sucedan como tienen que suceder. No, eso no quiere decir no ser acción, no tener acción, ¿no? Dar un paso por las cosas, pero sencillamente no moldearlo para el beneficio mío, sino sencillamente esperar a que sucedan. He tenido que cambiar la rabia por el agradecimiento. Muchas cosas nos producen rabia todo el tiempo, y sobre todo cuando tenemos esas personalidades controladoras, nos cuesta porque cada cosa es una frustración y la frustración trae mucha rabia. Y entonces lo que he tenido que aprender es que esa rabia, he tenido que reconocer de dónde proviene. ¿De dónde proviene la rabia? De mi necesidad, de mi personalidad controladora, de mi ego. Entonces en esa medida, aceptar cada cosa que me pasa y que me pone a prueba, y darle las gracias. Esa ha sido la manera como he tenido que transformar la rabia en agradecimiento. Darle las gracias por lo que viene a enseñarme. He tenido que aprender a hablar, a expresarme, a tener volumen. He tenido que aprender a pedir, a ser clara y concisa. Y esto va para los emprendedores en general. Uno a veces no sabe pedir las cosas. Y se nos olvida que uno tiene que ser más claro. Entre más claro y más específico, mejor. Me he encontrado en muchas ferias de emprendimiento con emprendedores con ideas fantásticas, pero cuando me están hablando del emprendimiento, hablan así, entonces yo no les puedo entender nada. Es una buena idea, pero no entiendo nada. Y entonces me cuesta. Y a lo que les invito es, aprendan a sacar la voz y a entender que la idea que ustedes tienen en la cabeza, si ustedes creen que es potente, véndanla como se debe vender. Es decir, no tengan pena, no tengan miedo. Habrá mucha gente que les dirá, no sirve o no me interesa, pero habrá gente que sí. Entonces aprendan a eso, a ser claros, concisos y a tener fuerza y voz.
En el emprendimiento he tenido que desaprender completamente, he tenido que perdonar y aprender a confiar. Desaprender, ¿por qué? Porque uno cree que tiene una idea fantástica, genial, y la tiene aquí y empieza a proyectarla, pero resulta que a la hora de hacerla empieza uno a entender que como uno la tenía ideada, pues era casi que imposible, que tal vez tiene que cambiar y fluctuar hacia otro lugar o tiene que tener unas herramientas diferentes, entonces toca desaprender todo lo que uno ha aprendido. Ha tenido que perdonar porque en el camino del emprendimiento pasan muchas cosas, es un camino muy largo, es más o menos unos 10 años antes de que un emprendimiento realmente empiece a funcionar. La primera vez que a mí me dijeron eso fue como yo, mentira, o sea, el mío va a funcionar en 3 años, llevo 6. Entonces entiendo que sí hace parte de la paciencia, del proceso, y en ese perdonar es perdonar a otros porque pasan, si tienen socios, probablemente muchas veces, ya lo vamos a ver, los socios entran, salen, vienen peleas, etcétera, etcétera. Entonces no es solo perdonar lo que pasó, sino perdonarse a uno mismo por haber tomado decisiones y confiar. Colombia es uno de los países con menos confiabilidad en el mundo, solamente el 3% de las personas en este país confían en el otro. Y eso es clara muestra de por qué estamos así. Y entendemos por qué estamos así, ¿no? Tenemos también una historia difícil detrás de mucha desconfianza, pero tenemos que volver a retomar esa confianza en el otro, empezar a ser mejores personas para que esa confiabilidad crezca y en esa medida el trabajo en equipo y el trabajo colaborativo empiece a empujarnos hacia un lugar mejor. He aprendido también cosas como que no me traiciono y no me vendo, es decir, cuando ustedes tienen los valores profundos y están ahí arraigados en ustedes y son probablemente valores que su familia les ha inculcado, tienen que seguirlos cultivando, no solo para ustedes, sino para su familia, los que vienen detrás. Y por lo tanto, aprender a no venderse. Y no venderse no quiere decir no vender mi empresa a alguien que la quiere comprar, eso está bien, pero no vender la ilusión ni la idea original, ni para qué está hecha, ni por qué está hecha. Es decir, esos valores de por qué nace un emprendimiento tienen que estar ahí. He tenido que aprender a agachar la cabeza cuando hay que agacharla. Somos soberbios, absolutamente soberbios, nos da mucha pereza aceptar que la cagamos y pedir perdón, es duro, ¿no? Es difícil. Entonces, eso hace parte también de este camino del emprendimiento, que no es otra cosa que el camino de la vida, o sea, no hay un paralelo, no son dos cosas diferentes. A medida que uno va emprendiendo, va viviendo y viceversa. He tenido que destruir a mi ego, o sea, eso quiere decir la rabia, el miedo, la envidia, la estupidez. Somos personas complejas, nos cuesta relacionarnos a veces, le tenemos envidia al que está al lado por A o por B, y si nosotros lo tenemos, siempre nos sigue faltando algo, por algún motivo que no sabemos, ¿no? Y eso hace parte única y exclusivamente del ego. Cuando uno aprende a ver el ego aquí al frente como alguien que no hace parte de uno, es cuando empieza a poner las alertas de autoobservación y decir, cuando reaccioné así, no fui yo, no puedo volver a reaccionar de esa manera. Y muchas veces cuando reaccionamos de una manera que no nos gusta, nos sacamos un látigo de este tamaño, sobre todo las mujeres. ¿Cuántas mujeres tienen su latiguito ahí entre la mochila? Les gusta, ¿no? Nos gusta harto darnos látigo, pero con toda, por A o por B. La culpa hace parte de nuestra historia. No sé si será nuestra religión, que también nos ha inculcado que la culpa es parte de nuestra vida, pero cuando uno aprende a cambiar la culpa por responsabilidad, es decir, hago algo de lo cual no me siento bien, pero al final de cuentas entiendo por qué lo hice y procuro no volver a repetirlo, me hago cargo de eso y me hago responsable de lo que pasó y procuro que no vuelva a suceder. Y por lo tanto, en la vida y en el emprendimiento hay que ser flexible para no sufrir. Como les decía, cuando uno arranca el emprendimiento, todo empieza a cambiar, es decir, la idea original empieza a fluctuar, vienen unas cosas nuevas, diferentes, vienen nuevas personas, nuevos caminos, y uno a veces por ser testarudo y por no querer ser un poco más flexible se pierde muchas oportunidades. Entonces, aprendan a ver esas oportunidades, y cuando un emprendimiento no funciona, cuando ya ha sido probado una y otra vez y no funciona, pues hay que dejarlo ir, que esa es la otra, ¿no? También nos apegamos mucho a nuestras propias ideas y una vez las probamos y no funciona, pues finalmente no funciona.
Pero el emprendimiento es así, uno no se da cuenta en qué momento arranca a emprender y empieza entonces a hacerse preguntas como, ¿yo por qué me metí en esto? Maldita sea, ¿a qué horas fue que me pasó esto? ¿Por qué a mí nadie me dijo que esto era así de duro? ¿Qué necesidad tenía yo de meterme en esta vaina? Y ahí está la respuesta. Los emprendimientos provienen de una necesidad. ¿Sí? Cuando tenemos una necesidad de cambiar algo que no nos gusta o de llevar a cabo una idea que lleva mucho tiempo en nuestra cabeza, ahí es donde comienza el camino del emprendimiento y por lo tanto el camino de transformación. El emprendimiento es como montarse en un barco, o sea, sencillamente. Arranca uno en un barco feliz, hagan de cuenta el Titanic, uno se va en ese barco, en un crucero, la cosa más espectacular, que uno cree que todo va a ir increíble, porque tiene mucho sueño, porque tiene emoción, porque tiene fantasía, porque uno cree que va a transformar la realidad. Y de repente ese Titanic, ya saben para dónde va, ¿no? Pues, ¿se vieron la película? De repente empieza a perder el rumbo por algún motivo y empieza a tener un poquito de decepción, de angustia, de preocupación, de incertidumbre, porque resulta que lo que uno tenía en la cabeza pues en el mercado no se valida o resulta que hay otro que ya tiene un emprendimiento parecido y empieza uno como con esa angustia de no saber exactamente hacia dónde dirigirse. Y finalmente, de repente aparece ¿cómo se llama? ¿Dónde se estrelló? Eso, gracias. No, esta ya va perdiendo la memoria. Uno se estrella con un iceberg o le aparece una tormenta de la nada y entonces uno le dan ganas de mandar todo al carajo, ¿cierto? Y empieza y uno cree que fracasó. Y entonces hay deserción también en el barco, lo que les decía. Yo personalmente les cuento, nosotros cuando empezamos Bunet éramos 4 socios, éramos 2 parejas, error, ¿no? Eso no lo vuelvan a hacer, porque una de esas parejas se separó. Y entonces, ay no, ¿y ahora qué vamos a hacer si se separaron? Entonces mientras que se volvían amiguis otra vez, pasó un resto de tiempo, donde el emprendimiento queda medio muerto. Finalmente él dice, chao, me voy, les vendo, quédense ustedes con eso, quedamos 3. Y luego en esos 3, la otra chica decidió desertar también. Y uno empieza a angustiarse porque uno dice, ¿será que soy yo la que está mal? O sea, ¿será que soy yo la que me tengo que ir? Y empieza la angustia, porque se siente uno solo. Y ese es otro de los grandes motivos por los cuales los emprendedores a veces deciden no seguir adelante, porque se sienten solos, porque sienten que esa idea tal vez en ese universo de ideas no tiene la suficiente fuerza. Pero de repente en ese naufragio se encuentra uno, algún personaje mítico, como por ejemplo una sirena. En mi caso, no me encontré una sirena, fue un sireno, que es hoy en día uno de mis socios, que finalmente fue quien me volvió a montar al barco. Él me dijo, venga, yo le tengo solo una pregunta, ¿usted cree en lo que está haciendo? ¿A usted le gusta? ¿Usted quiere seguir adelante? ¿Quiere seguir en ese barco? Y yo le dije, pues sí, pero tengo miedo. Me dice, no, ¿quiere? Pues sí. Ah, bueno, entonces móntese a ese barco y cada vez que usted se quiera lanzar al agua, yo la voy a volver a montar. Y es un tipo que tiene mucha historia en el camino del emprendimiento, porque tiene muchos emprendimientos, entonces comprende cómo es que es la historia. Y él fue quien me volvió a montar al barco y fue quien me ayudó a repararlo un poco, a sacar esos remos, no mis brazos, yo hubiera podido remar con mis brazos, pero bueno, fueron otros. Y es con quien hemos estado empezando a remar incansablemente hasta llegar al lugar donde estamos y donde queremos llegar, porque aún no hemos llegado al lugar donde queremos llegar. Entonces, ese es el camino del emprendimiento. Cada vez que estén ustedes pensando en saltar del barco, pues piensen que siempre hay alguien que los ayuda a volverse a montar y si no es alguien más, son ustedes mismos. Pero lo importante es que esa idea que tienen en la cabeza siga siendo lo suficientemente fuerte y poderosa para seguir trabajando por ella. Esta es una carta de un tarot que se llama Osho Zen. ¿La conocen? ¿Conocen Osho Zen? ¿No? Bueno, es un tarot de meditación realmente, es muy bonito, se lo recomiendo, lo consiguen en las librerías. Y realmente esta carta me gusta mucho, se llama Esquizofrenia. ¿Y por qué la pongo aquí? Porque para mí fue como la motivación para entender qué era el emprendimiento y en qué estado de la vida estoy.
y en qué momento decidí yo salir al aire con Bunet, ¿no? Y dar ese salto que tanto miedo me daba. Yo estuve con Bunet durante 5 años en mi cabeza, haciendo pruebas, que sí, que no, que cuando salgamos que vamos a hacer esto, no sé qué, hasta que este sireno que les digo me dijo, no, me puso una patada en la espalda y me botó por un barranco y me dijo, hay que salir al aire, hay que crearlo, hay que tener algo para mostrar. Y así fue como lanzamos. Entonces fue un salto al vacío porque no tenía ni idea qué estaba haciendo realmente. Pues sí tenía idea, pero estaba segura de que era muy difícil ese camino que habíamos escogido. Pero les leo un poco lo que es eso, porque toda la vida nos la pasamos en ese estado de esquizofrenia y por eso es que no hacemos nada, por eso es que nos da miedo soltarnos. Dice, la persona de esta carta da un nuevo giro a la vieja idea de quedarse atrapado entre la espada y la pared. Pero estamos precisamente en este tipo de situación cuando nos quedamos atrapados en el aspecto indeciso y dualístico de la mente. ¿Tendría que soltar mis brazos y caer de cabeza primero? ¿O primero soltar mis piernas y caer de pie? ¿Tendría que ir aquí o allí? ¿Tendría que decir sí o no? Con cualquier decisión que tomemos, siempre nos preguntaremos si hubiera sido mejor haber tomado la otra decisión, ¿no? La única forma de salir del dilema consiste, desafortunadamente, en soltarse de los dos extremos al mismo tiempo. No puedes encontrar la salida de uno de ellos resolviéndolo, haciendo listas sobre los pros y los contras o de cualquier forma trabajándolo con tu mente. Es mejor seguir tu corazón, si puedes encontrarlo. Si no puedes encontrarlo, salta simplemente. Tu corazón empezará a latir tan rápido que no habrá equivocación respecto a dónde se encuentra. Y esa soy yo. Todo el tiempo en la cabeza. A mí me dicen huevo frito, huevo revuelto, y no quiero tomar esa decisión. Me cuesta profundamente, de verdad, y es un tema dualístico de la mente, porque todo lo queremos analizar con la razón. Y aquí es donde los invito, y sobre todo a las mujeres, a desarrollar su intuición, a seguir su intuición. La tenemos completamente callada. A nosotros nos han enseñado que la intuición no existe o que estamos locas, y la intuición hace parte potente y es fundamental para la toma de decisiones en la vida, porque está conectado con el inconsciente. Somos 90 o 98% inconscientes, el resto es conciencia, es decir, imagínense todo lo que hay detrás. Entonces, cuando estén en un dilema como este, de no saber qué hacer, hagan lo que la intuición, cierren los ojos y conéctense con eso que la vida les está tratando de decir. Muchas veces nos ha pasado. Ay, pucha, yo sabía que no tenía que ir allá. A mí algo me dijo que no debía hacer eso, o a mí algo me dijo que lo debía hacer. Esa es la intuición. Entonces, suéltense de las manos y de los pies y no se queden tanto en la mente. Salgan, hagan, accionen. Eso es lo más importante. No sean esquizofrénicos como yo. Es que estamos completamente divididos entre lo que queremos hacer y lo que los otros quieren que hagamos, porque esa es la otra, ¿no? Estamos condicionados por los demás. ¿Cuántas veces ustedes no han tenido una idea o cuántas veces no han decidido vestirse de una manera y de repente alguien les dice, ¿vas a salir así? A mí me pasa todo el tiempo. Y entonces ya uno empieza a dudar de cuál fue la decisión que tomó, por qué decidió ponerse de flores y no de negro, o etcétera, etcétera. O si tengo una idea que yo siento que es poderosa y alguien me dice, eso no te va a funcionar, eso no te va a servir, inmediatamente decido dejarla a un lado. Pero si uno cree firmemente que es una buena idea y que puede transformar la vida de muchas personas o simplemente la de uno, ¿por qué no hacerla? Entonces no, oigan, traten de no escuchar, obviamente, sean sensatos, ¿no? Pues, o sea, tampoco se trata de hacer cualquier cosa estúpida y loca, no. Pero cuando las ideas funcionan, llévenlas a cabo, no oigan tanto ruido, estamos condicionados por el ruido que tenemos alrededor y por la manera de ser que tienen los otros. Hay gente que se arriesga y hay gente que no, y los que se arriesgan son los que al final de cuentas salen. Hay que lanzarse al vacío para que la mente no interfiera en las decisiones puras del corazón y de la intuición. Y de verdad, dejen de estar tanto en la cabeza, accionen, tomen acciones sobre las cosas, decidan hacerlo. Hoy es el Día Internacional del Teatro, 27 de marzo. Yo siempre hablo de esto porque yo siento que los actores somos los emprendedores por excelencia. Toda la vida nos la hemos pasado emprendiendo, porque cada obra nueva que hacemos, cada proyecto nuevo que hacemos, ay, Dios mío, no lleva 10 años hacerlo, pero lleva mucho tiempo y es muy, muy, muy complicado porque es
transformar una realidad o crear una realidad que no existía absolutamente, que estaba en la mente y que requiere de unos procesos muy parecidos al emprendimiento en general. Casi siempre estamos llenos de miedos a la hora de salir al escenario. ¿Por qué? Porque pues siempre hay vértigo. Y eso es lo que más nos gusta de hacer lo que hacemos. Igual, antes de salir al escenario estamos detrás del telón diciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué me mandaron a hacer esto? Yo, puta vida, yo quiero estar en mi casa viendo televisión, no con el corazón a 1000 y con ganas de ir al baño antes de salir a una escena, porque siempre pasa. Pero ese vértigo es el que finalmente nos gusta y el que nos hace, esa adrenalina que sentimos en el escenario es la que nos hace seguir haciendo lo que hacemos, ¿no? Y en el emprendimiento es igual, nunca se sabe qué va a pasar, hay vértigo, hay adrenalina, pero sin embargo ningún actor, a menos que sea un kamikaze, se lanza al escenario sin haber ensayado, sin haber probado, sin haberse estudiado la letra, sin saber en dónde pararse, sin tener un ejercicio de cuerpo escénico, etcétera, etcétera. Es decir, eso no sucede. Muchos actores tenemos todo el tiempo un sueño recurrente que es ese. Y de verdad, esto no es cuento, es verdad. Uno se sueña que llega a la escena y le toca salir y uno no ha ensayado. Y uno dice, pero ¿yo qué voy a decir? Puta, porque no vine a los ensayos. Eso es todo el tiempo la angustia. En el emprendimiento, sí, no se puede salir a lo loco. Hay que probar, hay que ensayar, hay que estar preparado, hay que leer, hay que realmente estructurarse para poder lanzarse a ese escenario y salir al vacío, ¿cierto? Y finalmente, cuando uno está en la escena y lanza una obra de teatro, hace una actuación, pues a medida que lo va haciendo, lo va puliendo. Una función del día del estreno nunca es igual a la última. ¿Por qué? Porque en esa experiencia con el público, en esa experiencia del hacer, uno va puliendo y va viendo qué funciona y qué no funciona. Si hay un chiste que funciona o un chiste que no funciona, y si no funciona, sale. Por más de que uno esté enamorado del chiste, pero no funcionó, ¿cierto? O esa escena dramática los durmió a todos. ¡Chao! ¿Sí? Hay que aprender a pulir y eso hace parte también del camino del emprendimiento. Los procesos creativos todos son así. En el teatro, pues hay que crear, hay que ensayar, hay que entrenar, hay que corregir, hay que probar, hay que pulir. En la escritura, ¿hay escritores aquí? ¿Nadie? Por allá, 2. Felicitaciones, son de los míos. Pero en la escritura es exactamente lo mismo. Hay una idea, hay que escribirla, hay que leerla, hay que reescribirla, hay que leerla, hay que reescribirla y finalmente publicarla, porque esa es la otra. Si uno se queda leyendo y reescribiendo y leyendo y reescribiendo, pues no publica nunca y pues no hace nada. En el emprendimiento es igual. Y aquí es igual, hay que crear, cuando uno emprende, hay que crear, hay que emprender, hay que sacarlo a la luz, hay que transformarlo, hay que probarlo, hay que desecharlo, pero hay que pulir, 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 pulir y pulir. Les voy a mostrar qué es Bunet, que es este emprendimiento del cual hemos hablado, para que si les gusta, lo prueben y empiecen a entender cuál es, digamos, nuestro camino y qué es lo que queremos hacer con ello. Estamos aquí por el lanzamiento de Bunet. Bunet es experimentación. Bunet es genuino, es único, es especial y es súper inteligente. Para nosotros como creadores a veces es difícil encontrar un espacio que no tenga intermediarios, que te cambien la idea original y que termine siendo otra. Eso para mí es muy importante, que la esencia creativa permanezca en el producto final. Entonces nace como de una necesidad como artista. Digamos que lo que hicimos cuando empezó a surgir la idea de crear este espacio fue, bueno, ¿qué nombre le ponemos? ¡Boo! Entonces hicimos un brainstorming, como una lluvia de ideas, ¡boo!, de una tarde entera buscando nombres. ¿Boo? Y encontré muchas palabras y entre esas B-O-O. ¿Boo? Y su significado es resonar. Wow. Y dijimos, pues, resonar en red, resonar juntos. ¡Bunet! Bunet. Y de ahí nació Bunet. Y fue la que más resonó al final. Bunet. Bunet. Bunet es una plataforma digital Que promueve el cine y las series. Vas a poder ver lo que a ti más te guste, lo que te sorprenda. Nosotros curamos el contenido y cada mes te vamos a dar un contenido
que para nosotros es importante, es diferente, es chévere, no se encuentra en ninguna otra plataforma. Pero definitivamente todos son contenidos inteligentes que sí te van a dejar una huella y un pensamiento y algo para reflexionar. Puedes tener tu contenido y buscar en Bunet una manera nueva de distribuirse, una manera nueva de lanzarse y de posicionarse. Bunet es una plataforma web que produce su contenido, pero también busca generar alianzas con otros realizadores y con otros productores. La idea de Bunet es que se construya en comunidad. Los artistas, los productores, los directores, incluso el público, todo el mundo se da cuenta de que unidos somos más grandes y podemos hacer muchas más cosas. Y al mismo tiempo a que con esa comunidad que se crea detrás de eso se conozcan productos de muy alta calidad a un precio muy razonable en un mundo que hoy en día los está pidiendo a gritos y que le cuesta mucho trabajo encontrarlos. Lo fundamental aquí es que este proceso que apenas nace tiene, digamos, todas las perspectivas de unión y de confianza entre la gente. Bunet me genera confianza porque parte de la idea de que entre Bunet y yo hay un vínculo, porque Bunet cree en mí, cree en mi talento, cree en mis capacidades y cree en mi posibilidad de proyectarme. Eso hace que yo confíe en Bunet. Nosotros no somos nadie sin los creadores, sin la gente que hace y produce contenidos. Entonces, en esa medida, lo que queremos es juntar fuerzas. Por eso es la gran pregunta. ¿Y si nos juntamos, qué pasa? Ya a estas alturas no importa qué signifique. Lo que importa es que lo digan bien. No es Bonet. No es Bonet. No es Bonet. Es Bunet. 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 Bonet. Bonet. Bunet. Es Bunet. Bunet. Es Bunet. Bunet nace de una necesidad, como lo decía ahí, de artistas. Lo que nosotros queremos realmente es cambiar el pensamiento, que es lo más difícil y por eso va a tomar tiempo. Queremos rescatar la memoria fílmica de nuestro país, rescatar nuestra identidad y obviamente empezar a exportarla a otros lugares del mundo y vincularnos obviamente con el cine, con las producciones, con todo lo que se está haciendo a nivel de Latinoamérica. Y nosotros, en vez de crear una empresa con misión, visión, lo que hicimos fue crear un manifiesto, que es una gran manera también de saber en qué lado nos estamos parando a la hora de emprender. Lo que nosotros decidimos es que todo en la vida y todo también, y esto es una gran lección para todo, es que todo es un juego. No se tomen todo tan en serio tampoco. Bunet ha sido construido a partir del mundo del emprendimiento, es decir, de la variabilidad y de la flexibilidad. Por lo tanto, debe ser generador de gozo, que es muy importante, y alegría. Y si deja de ser divertido, interesante y vertiginoso, es porque hay algo que necesito cambiar. Cuando las cosas se convierten en un lastre, sáquenlas de su vida. Definitivamente no les está generando nada positivo, entonces empiecen a transformarlo. Benefavorabilidad, una palabra que nos inventamos, porque lo que nosotros queremos es crear sinergias, ¿no? Obviamente, traer bienestar y prosperidad a este equipo, a este gremio de la producción audiovisual. En un país como el nuestro, confiar en el otro se hace cada vez más difícil. Sin embargo, entre artistas, y esto ustedes que están estudiando comunicación es muy importante, la mejor opción para narrarnos y sacar los proyectos adelante es volver a tejer redes de confianza que permitan el resurgimiento de colectivos y nuestra capacidad asociativa. Una mezcla de economía, creatividad y tejido social. Dar y recibir, equilibrio en esencia. Se nos olvida trabajar en equipo, se nos olvida que necesitamos a los otros y a veces nos creemos que somos unos berracos y que podemos hacer todo solos y eso no es verdad. Todos tenemos talentos y en la medida en que asociemos los talentos podemos generar unas sinergias que ayuden a proyectar y a sacar adelante esos productos o esos emprendimientos que tienen en la cabeza. Intercreatividad, pues que pasen cosas, es decir, que haya acción, charlar entre nosotros, proponernos, aliarnos, criticarnos, hace parte, alabarnos, odiarnos, que pase algo, pero que se genere un movimiento con la firme intención de expandir procesos sociales de intercambio creativo y activar esa construcción colectiva del saber. Vigilémonos, busquemos qué es lo que está haciendo el otro.
sin envidia, más bien con apertura, con la necesidad de saber que podemos aliarnos y que en vez de aplastarnos mutuamente, podemos sacarnos adelante. De repente tú eres lo que yo estoy necesitando para mi emprendimiento y aún no lo sé, pero si no hablamos, si no nos conectamos, si no sabemos qué estamos haciendo, pues es muy difícil, no nos va a llegar del cielo. Bunet se construye entre todos, basados en los principios de la inteligencia colectiva, creativa y colaborativa. Reunir nuestros talentos es el camino para confeccionar una industria independiente, más justa, pensante, competitiva y robusta. Esto es un poco de lo mismo, pero aquí hablamos un poco que aquí es donde necesitamos crear un espacio para rescatar nuestra colombianidad, donde sea, digamos, una protagonista, ¿no? Y donde podamos manifestar nuestra manera de ver el mundo. Todo el mundo ve el mundo de una manera muy diferente y creo que nosotros como colombianos tenemos una responsabilidad enorme de narrar este país y de contar este país de una manera distinta, especial y alejada de lo que ya se ha contado. Nosotros somos una generación y ustedes que vienen detrás, otra gran generación con una responsabilidad enorme para reconstruir los valores que se han perdido aquí. Gracias a tantas cosas que ya sabemos que han pasado. Si quieres pasa. Y este es el más importante y el último, sin miedo. Hay que dejar el miedo a un lado. El miedo no sirve para nada, el miedo nos paraliza completamente. Eso es resonar sin miedo y en red. Bienvenido el caos. Yo siempre, mi socio me decía que haya caos, y yo que soy toda controladora, que no haya caos, que no haya caos. Y me ha tocado aprender a que haya caos y lidiar con el caos, que es lo más difícil, pero al mismo tiempo es donde uno sabe que las cosas están vivas, que se están transformando. Cuando hay problemas tenemos que solucionarlos y de eso se trata todo. ¿Qué ha sido lo más difícil de emprender? Pues dejar de lado todo lo que uno hace habitualmente para meterle la ficha. El emprendimiento requiere de mucha disciplina, de mucha consistencia todo el tiempo, ¿no? Hacer y hacer y hacer, y hay días en los que uno se levanta y dice, quiero mandar todo al carajo, esto no va a funcionar, pero al final de cuentas, al día siguiente uno se levanta y dice, no, esto sí va a funcionar, y vuelve y trabaja, pero es importante ser constante. Lo más difícil, digamos, de lo que el emprendimiento en el que yo estoy es cambiar el pensamiento colectivo, ¿no? También el deber ser de las cosas. Hay mucha burocracia también alrededor de los procesos, entonces eso también hace difícil y hace que estos caminos de generar una empresa en este país sean difíciles. Siempre uno siente que tiene muchos tropiezos a la hora de crear, de hacer, el papel de aquí, de allá. Los artistas en general somos súper despelotados, más de lo que yo me hubiera imaginado, entonces concretarlos para que firmen un berraco papel es la locura y todo ha sido como ese proceso. Por eso, son cosas que yo jamás hubiera imaginado y hubiera aprendido si no hubiera sacado al aire la plataforma. Juntar los saberes, lo que les digo, tratar de atraer a la gente y que colabore activamente con la plataforma sin sensación de yo quiero hacerlo solo. Entonces, juntar esos saberes es complicado. Y bueno, esto ya es una cosa muy personal, pero trabajar con el esposo, él es uno de mis socios, qué cosa tan difícil. Porque realmente, ¿hay alguien que trabaje aquí con el esposo, que tenga socio o que trabajen en casa juntos? ¿No? ¿Novio? ¿Tampoco? Si están pensando en hacerlo, piénsenlo 2 veces, porque es difícil de separar, ¿no? Lo que sucede en el trabajo y lo que sucede en la casa. Entonces a veces le digo, ¿estamos hablando como esposos o como socios? ¿Cómo es el negocio socio? Y eso ha sido una de las cosas más difíciles. No sé cómo ha resistido el matrimonio, porque él es un ángel, nada más. Eso es la respuesta. Y lo mejor de emprender, pues atreverse. O sea, tengo algo que mostrar, tengo algo que probar, tengo algo que ofrecer, hay algo que está pasando, algo en lo que tengo que pensar. Atreverse es lo mejor que me ha podido pasar, principalmente también porque estoy aquí con ustedes. Desconocer el camino y saber que hago cosas y no me quedo sentada esperando a que las cosas pasen y cambien. Nos estamos quejando todo el tiempo, es que esto es un mierdero, es que aquí no pasa nada, es que este país es una mierda, es que fulanito hizo, es que no sé qué. Y eso es muy fácil y es lo más sencillo. Pero a la hora de hacer las cosas es cuando tenemos que empezar a generar el cambio. Y el cambio no se va a generar en un impacto, no sé, global, sino empieza aquí, chiquitico. Aquí, en el salón de clase, entre los amigos, generando contenido, generando proyectos, generando cambios, transformación. Y ustedes son los únicos que lo pueden hacer.
Nadie dijo que era fácil, pero hay que hacerlo. He conocido gente maravillosa y pues creaciones maravillosas, lo que les digo. Yo no sé a qué horas me volví una emprendedora y a qué horas me empezaron a llamar para las ferias de emprendimiento y a qué horas, no sé en qué momento sucedió. Solamente en el hacer fue que me di cuenta de eso. Y eso me ha llevado a conocer gente súper chévere, con unas ideas increíbles y con gente con un pensamiento como fuera de lo común, y ahí es cuando yo digo, ay, yo soy como parecida a ellos, qué dicha. Entonces ya no me siento tan excluida como me sentía al principio, lo que les decía, los condicionamientos de la sociedad cuando nos dicen cómo es que debemos ser. No, es que tenemos que nacer, crecer, casarnos, tener hijos, estudiar, ¿no? Como unos lineamientos, pero ¿quién ha dicho que no puede ser en cualquier orden o quién dijo que tenemos que hacer una cosa o hacer otra, ¿no? Y por supuesto lo que les decía, estar hoy aquí con ustedes. Hace poco estaba en una feria de emprendimiento y un mexicano me dijo, usted es como un Quijote, porque pues comprende que lo que yo estoy metida pues no es tan fácil y pues porque hay mucho mercado y hay mucha competencia. Y entonces yo le respondí que sí, pues que claramente, pero que lo único que esperaba era no tener nunca la figura de Sancho. Esto es emprender, emprender es tener amor propio, creer en lo que uno es, tener mucha disciplina, confianza en uno mismo, no dejarse meter el miedo en la cabeza, seguir la intuición, lo que les decía, desarróllenla a lo que más da, conéctense todos los días, cierren los ojos y sientan la intuición. Y en la medida en que ustedes la empiecen a probar, si algún día dentro de poco les pasa como que tienen que tomar una decisión y no saben, cierren los ojos, conéctense, decidan y si les funciona, síganlo haciendo. Solamente probándolo es que se van a dar cuenta que la intuición es muy poderosa y tengan poder de decisión. Pero emprender también es eso, ¿no? Permitirse fracasar. Le tenemos pánico al fracaso. Nos han dicho que fracasar es lo peor que nos puede pasar. Nos preparan todo el tiempo para el éxito, para ser mejores, para ser el mejor estudiante, el mejor empresario, el mejor papá, la mejor mamá, el mejor esposo, la mejor esposa. Todo tiene que ser mejor y todo tiene que ser perfecto. Pero el fracaso, solamente en el fracaso es donde uno aprende sus debilidades, es donde uno aprende qué es lo que debe mejorar y qué es lo que no debe hacer. Entonces le tenemos miedo a esa palabra de fracaso. Hace poco estaba en un lugar donde sé que hay una chica que tiene una conferencia sobre el fracaso y es muy importante abrazarlo, abrazar el fracaso, morder la lona, rasparse las rodillas, es que no hay de otra, pues así es que uno aprendió a patinar, pues mírenme a mí ahí, igual nunca aprendí, pero bueno. Persistencia, pararse, hacer, seguir. Nunca va a haber otra manera que ser persistente para poder hacerlo. Y la resiliencia, pues que es una palabra como tan de moda. Y creo que este país lo que tiene es resiliencia, o sea, nos levantamos todo el tiempo de lugares difíciles, de momentos arduos, y creo que la única manera ha sido la fuerza y la potencia que tenemos los colombianos. O sea, no por nada somos reconocidos como buenos trabajadores, como buenos seres humanos en el fondo, ¿no? Tenemos un sistema de valores bastante averiado, que creo que la responsabilidad nuestra es volver a modificarlo y volver a que vuelva a su origen natural, ¿no? Y que tengamos un sistema de valores incorruptible, ojalá. La corrupción nos tiene realmente en un lugar muy, muy, muy deprimente. Lo importante aquí, amo los acrósticos, yo soy re loba, me fascina, ¿no? Entonces, por eso lo puse en acróstico. No te dejes meter mierda en la cabeza, es decir, miedo, inacción, envidia, rabia, duda y ansiedad. La ansiedad es otra cosa que es otro tema, ¿no? Que es lo que nos hace hacer cosas locas, pues porque no sabemos, no nos encontramos, no estamos en el centro. Entonces, por favor, sáquense la mierda de la cabeza. Hagan cambio de hábitos. ¿Cómo me saco la mierda de la cabeza? Haciendo cambio de hábitos. Es decir, yo no les voy a decir, ay no, coman mejor, sean más saludables, hagan ejercicio, bueno, eso ya lo saben, ¿sí? Esos son unos hábitos de los cuales todo el mundo habla, pero estoy hablando de unos hábitos sociales, ¿no? Yo, por ejemplo, hace 3 años dejé de ver noticias y fue una decisión. Dejé de ver noticieros, de vez en cuando leo el periódico, de vez en cuando,
pero ya no escucho ni siquiera radio porque realmente me sumían en una depresión constante. O sea, las noticias en este país nunca son positivas, nunca. Hay una cuenta en Instagram, ahorita les digo, que se llama creo que Buena Nueva, Col. Y entonces cambié, digamos, esas noticias por las buenas noticias sobre lo que está sucediendo en este país. Y eso es muy importante, porque es que lo agobia a uno y lo mete en un estado donde no es necesario estar. Es importante informarse y las noticias más importantes les van a llegar. Eso sí, ténganlo por seguro, porque así es la información y hoy en día estamos bombardeados constantemente. Pero traten de alejarse de verdad de ese medio noticioso que nos tiene un poco jodidos. Parar el bombardeo de información al que estamos expuestos a diario, es decir, eso atrofia el cerebro. Yo estoy leyendo ahorita, les voy a dar una recomendación de un filósofo surcoreano que se llama Byung-Chul Han, es contemporáneo, es un alemán que está pues lleva muchos años revolucionando Europa, y bueno, en muchos países, pero el tipo realmente habla de lo que nos está pasando con el tema de las redes sociales y del bombardeo de la información. Tener tanta información en la cabeza pues nos atrofia el cerebro, definitivamente. No somos capaces de procesar tanta información en tan poco tiempo. Y fuera de eso nos estamos volviendo cada vez más superficiales. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es que leemos los titulares y pasamos y pasamos y pasamos y no hay profundización sobre nada. Se nos olvidó investigar, se nos olvidó ir al origen, se nos olvidó leer varias fuentes, nos quedamos con lo que nos dan. Hay que convertir las redes sociales en una herramienta y no en un fin. ¿Ustedes se han puesto a pensar cuántas horas pasan en redes sociales al día? ¿Cuántas, más o menos? ¿Qué, por ahí unas 4 o 5? ¿Más? 4, levanten la mano los de 4. 5, 6, 7, 8, 9. Sin pena, aquí no los vamos a juzgar. Nos vamos a dividir por grupos, no, mentira. Bueno, sí es importante empezar a revisar cuántas horas pasamos al día en esos aparatos. ¿Qué pasa? Los aparatos electrónicos nos están alejando, ¿no? Los smartphones agudizan el aislamiento del hombre, nos están aislando del día a día, del otro. Byung-Chul Han dice que la verdadera revolución está en el tiempo con el otro. Antes teníamos tiempo para reunirnos con los amigos, para estar en familia, pero realmente los aparatos nos han hecho esclavos. ¿No? Lo que han hecho es autoesclavizarnos. Antes trabajábamos de 8 a 5 y nos íbamos para la casa y la oficina se jodían, pero ahora nos llevamos el trabajo a la casa, nos pueden contactar en cualquier momento a través de un mail, a través de un WhatsApp, a través de Facebook, ¿no? O sea, el jefe le escribe a uno por Facebook, es como así, ¿sí? Entonces, sin darnos cuenta, nosotros mismos nos estamos metiendo en un rollo, nadie nos lo ha impuesto, somos nosotros mismos, en un rollo del cual es cada vez más difícil salir y por lo tanto está empezando a generar mucha ansiedad. Exactamente, el siguiente punto, narcisismo y ansiedad. El exceso de positivismo, el infierno de lo igual. ¿Ustedes son conscientes de que somos parte del Big Data? ¿Saben qué es Big Data? Vale. Es decir, cada cosita que ustedes ponen en su cuenta de Facebook, de Instagram, es una información que le está llegando al mundo, que nos gobierna, y nos está empezando a tirar información que es igual a lo que a nosotros nos gusta. Entonces, nuestros gustos, entonces, no, es que a ella le gusta la ropa, entonces te empiezan a mandar cosas de ropa, no, es que a ella le gustan los viajes, entonces te empiezan a mandar cosas de viajes. Entonces, el universo se empieza a volver igual solamente a lo que tú piensas y no te mandan nada distinto a lo que tú eres. Y en la medida en que no te manden nada distinto a lo que tú eres, te quitan la capacidad de confrontación, de discusión, de pensamiento, de construcción del pensamiento y de filosofía. Y eso es muy grave, es más grave de lo que ustedes creen. Entonces, lo que los invito es eso, ¿no? Dejar un poquito de lado las redes sociales y volverlas más una herramienta, es decir, ¿para qué las estamos usando? Para generar, no sé, empatía con el otro. Busquemos la empatía aquí, entre lo que nos rodea. Claramente, sí, tenemos que estar conectados con el mundo, el que no está en las redes sociales no existe, eso es verdad, todo se maneja por ahí, pero no dejemos que nos trague, es muy doloroso. Instagram, yo lo descubrí hace poco, tiene una alarma, ¿ustedes sabían? Yo no.
Sí, entonces yo me puse 40 minutos al día máximo. Y a veces me pasa que al mediodía me dice, ya cumplió los 40. Y trato y procuro, pues obviamente, de hacerle caso, pero a veces es difícil, ¿no? Pero sí tratemos como de ponernos horarios, tiempos para eso, ¿no? Es que borrar la negatividad, o sea, se nos olvida pensar de manera compleja, lo que les decía, cuando nos mandan todo igual y no tenemos capacidad de confrontación, pues definitivamente el pensamiento complejo no existe. Nos están dominando. El Big Data es conocimiento de dominación, así el futuro se convierte en predecible y controlable. Entonces, cada cosa que ustedes ponen ahí en sus redes, pues claramente es información. ¿Y qué pasa? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero uno a veces pasa en Instagram, porque además ya es como una cosa de, ¿no? Es como automática, pasando fotos, y empieza uno a ver a la perra esa que me quitó el novio. Maldita sea. Puta, y ahora están de viaje. Ay, no. Ay, tienen un perro. Ay, ¿sí? Y empieza esa rabia y esa angustia y esa envidia y esa ansiedad. Y de verdad, la pregunta es, ¿de verdad son tan felices como parecen en las fotos? Nadie pone nada que no sea irreal. O sea, puede haber sinceridad, claro que la puede haber, pero la mitad de las veces uno está vuelto mierda y pone una foto feliz al lado de un parque, ¿sí? Entonces tampoco sirve. El tema del narcisismo es muy importante, o sea, cada vez son más las selfies, cada vez nos gusta pues mostrarnos más, y el narcisismo es muy loco porque el narcisismo es la necesidad de que el otro me reconozca, pero al mismo tiempo estoy negando al otro. ¿Sí? Es un pensamiento complejo y no nos damos cuenta, pero eso nos está matando poco a poco. Y entonces, matando digo porque de verdad hay cifras de suicidio muy grandes alrededor de la depresión y de la ansiedad y de la soledad tan grande en la que nos estamos metiendo solamente y gracias a las redes sociales y a los aparatos electrónicos. Los invito a aprender a escuchar. Yo de verdad agradezco mucho que la gente se tome el tiempo de venir a estas cosas, por ejemplo. Esto es un acto de amor propio, porque escuchar es muy importante. Ahí es donde puede venir un verdadero acto político, el sentarme y escuchar y de regalar mi tiempo para recibir información. Y sobre todo con los otros. A veces nos pasa que entre amigos ni siquiera nos escuchamos, no sabemos qué le está pasando a mi amigo, no tenemos ni idea. ¿Por qué? Porque no escuchamos, no nos damos el tiempo para hacerlo. Aprender el silencio también nos cuesta mucho. Uno a veces en Bogotá, yo no sé cómo será aquí en Montería, pero uno a veces llega a la casa de ese mierdero en el que estamos con los buses, el ruido, la lluvia, ahorita estamos en unos aguaceros, la cosa más espantosa, el ruido, y uno está con el Walkman, ya me revelé ahí mi edad. Bueno, esa vaina es, sí, lo que sea. Y bueno, y uno está ahí bombardeado con ruido, y llega a la casa y sigue en ese ruido porque lo único que hace es que uno prende el televisor o prende el radio y el niño llora y la mamá regaña y entonces sigue uno en ese instante de ruido. Yo los invito a que descubran un espacio en su casa o en donde puedan, así sea el baño, donde estén unos 4 o 5 minutos en silencio. Procuren encontrar esos espacios de silencio. Eso se lo aprendí a una amiga que tiene un espacio en su casa, chiquitico, pero es un cuarto en el que ella se puede encerrar y estar en silencio, donde nadie la friega. Y yo quiero eso, ahorita me voy a trastear y ya le dije a mi esposo, no sé cómo lo vamos a hacer, pero yo quiero un cuarto del silencio, creo que es súper importante. No reaccionar. Piensen cuántas veces reaccionamos frente a las cosas sin pensar, solamente por ese ego o por esa rabia, o nos dicen algo y uno lo ve en la calle, ¿no? Entonces lo cierra y no, ese güey, puta, que maneje bien, estúpido, todo el tiempo. Y así nos pasa en la vida, o con la pelea, o con el amigo, o con la prima, con lo que sea, lo que hacemos es reaccionar. Entonces la próxima vez que pase algo así, respiremos y verán, o cambiemos esa reacción por una reacción menos violenta, un poco más positiva y veamos a ver qué pasa. Es como un ejercicio, es empezar a hacer prueba y error, es hacer un ejercicio.
Hay que volver a encontrar espacios para reunirse con los otros, con los amigos, con la familia, colegas, crear comunidad, encuentro. O sea, de verdad, se nos olvida eso. Volvamos al parche, volvemos a estar, o sea, sentémonos a cenar, hagamos ese ejercicio. Ustedes se vieron, hay una película buenísima, no me acuerdo cómo se llama, siempre me pasa, pero hay dos versiones, una italiana y una gringa, creo. Y es un grupo de amigos que se reúnen a cenar y deciden poner el celular en el centro, todos, ¿no? En la mesa. ¿Sí se acuerdan? Sí. Y empiezan, el primero que les suene y el primero que no, empiezan como a leer los mensajes. Bueno, yo los invito no a que lean los mensajes del otro, sino a que pongan el celular en el centro. Pero volvamos a tener comunión. Y lo mismo que lo que les decía, espacios de ritualidad. Byung-Chul Han, el filósofo que les digo, dice que la verdadera revolución está en el encuentro con otro, ya les dije. Buscar un espacio en la casa para recogimiento y cambiar las redes sociales por otras herramientas. Es decir, los aparatos electrónicos son importantes, tenemos todo ahí, pero tenemos muchas maneras de usarlos que no solamente son Facebook y Twitter y Instagram, sino, por ejemplo, los podcasts. Eso es una fuente de conocimiento increíble y hay podcasts de todo, lo que uno quiera. Y si no hay, invéntenselos. Hacerlos es súper fácil. Yo de verdad he encontrado en los podcasts como lugares, o sea, cuando estoy esperando en un banco, pues me pongo los audífonos, o cuando estoy en transporte público, a veces es importante y tiene unos trayectos enormes. Pues en Bogotá, por ejemplo, la gente pasa 1 hora y media, 2 horas de un lado a otro. Eso es una fuente chévere de conocimiento y que pues lo tiene uno en su celular. Están los audiolibros, que también son súper chéveres, los ebooks. Claro que yo sé que leer en la pantalla no es fácil, pero si pasan 7, 8 horas en Facebook, pues pueden leer un libro. Los libros impresos son buenísimos, no se les acaba la pila. Nunca. Los pueden llevar, se mojan y todo, pero se secan. O sea, no les pasa nada, son fantásticos. Volvamos a los libros impresos. Lleven siempre dentro de su cartera un libro, así sea chiquito. Y de verdad, cuando estén aburridos, no se les acabe la pila del celular, sáquenlo. Los pasatiempos mentales, ¿no? Yo soy, no sé, ¿ustedes hacen sopa de letras? Es lo máximo, ¿no? Sí, el sudoku, los crucigramas. Hay libritos de esos que venden en el supermercado que son fantásticos, se nos olvidó eso y eso ayuda un montón al cerebro. Todo el tema pues, del Alzheimer y de no sé qué, pues se puede curar a través del ejercicio mental. Los mandalas para colorear y libros para colorear, esa es otra manera y es otra fuente de meditación. Busquen la meditación. Búsquenla en donde sea. El otro día alguien me decía, es que yo no he podido meditar, es que yo me he metido 80 cosas de meditación y no sirve. Pues es que hay que buscar la manera de meditar. Cada uno tiene una manera de meditar, puede ser coloreando, puede ser haciendo deporte, puede estar observando la naturaleza, puede ser mucho. Descubran la propia, descubran la que a ustedes les viene bien y reencuéntrense. Hay que crear una nueva realidad. Estos son unos textos que les recomiendo mucho. Si en algún momento sienten que se sienten deprimidos, sienten que de alguna manera no vale la pena estar vivo, porque creo que a muchos nos ha pasado. Despierta, de Anthony de Melo, es un librito chiquito de un cura católico en los años 70 o 80 en Estados Unidos, pero con una visión de la vida espectacular. Se lo recomiendo porque además tiene un muy buen sentido del humor. Hay un libro que se llama Ami, el niño de las estrellas, de Enrique Barrios, que es un libro bastante… ¿Lo han leído? Sí, es divino. Es un libro sobre una experiencia de un niño con un extraterrestre y habla un poco de la humanidad y es espectacular. Y Byung-Chul Han, lo pongo ahí porque está de moda y porque yo estoy adicta, tiene un libro que se llama La sociedad del cansancio, otro que se llama El enjambre digital, La agonía del Eros, que es un libro, es un ensayo chiquito, corto, con el cual pueden empezar, que realmente es bastante digerible. La expulsión de lo distinto y El infierno de lo igual. Tiene muchos más. Y los invito, yo de nuevo con mi acróstico, por el contrario, a que nunca pierdan la alegría. Ahí faltó la A. Tiene que ver con la aceptación. Acepten lo que son y la realidad que los circunda. Es la única manera que van a ser felices, de verdad. Porque es que cuando uno quiere cambiar lo que lo circunda a toda costa, pues estás negando lo que eres. Entonces,
si lo quieres cambiar, primero hay que aceptar lo que eres y lo que tienes alrededor. Las herramientas, la familia, los amigos, las posibilidades, las oportunidades. Se nos olvida mirar todo eso por andar pensando en la perra que está con el marido, con el ex marido. Libertad, no pierdan ese sentido de libertad. Hoy en día creemos que estamos siendo más libres que nunca y al contrario, estamos siendo menos libres que nunca. ¿Por qué? Porque estamos en ese enjambre digital del que habla Byung-Chul Han, estamos enjambrados, es decir, nuestra cabeza está inmersa en un universo que es parecido al de todo el mundo. Empatía, busquen la empatía con la gente que les sirve, con los que les gustan, con los que se sienten bien. La gente que no les da buena onda ni les está dando nada bueno, sáquenla de la vida, no sirve para nada. Garra, no es que se dejen crecer las uñas ni nada de eso, es que saquen la garra que hay en ustedes, porque se necesita, indiscutiblemente para vivir hay que tener garra. La vida no es fácil y nunca va a ser tan fácil como uno cree. Y siempre va a fluctuar y siempre va a haber picos buenos y picos malos, pero pues la garra es en últimas lo único que lo saca uno de ahí. No pierdan la risa, apréndanse a reír de ustedes mismos. Cuando uno se ríe de uno mismo, nadie se puede meter con uno, ¿sí? O sea, sí, ay no, pues las piernas le salen de acá, pues sí, que ahí tengo el culo acá, o sea, sí, es eso. Es la capacidad de reírse de lo que uno es y de cómo uno es. O sea, a mí todo el tiempo me dicen en Instagram, ay, ¿por qué se pone esa vaina ahí? Ay, ese grano de arroz que se pone en la frente, ¿qué es? Me cago de la risa, ¿sí? O si tengo un barro, pues lo primero que hago es evidenciar el barro. Ay, qué pena contigo, saluda a mi barro y después te saluda a mí, ¿sí? Hay que desarmar a la gente con humor y eso hace parte de la aceptación. Sí, nadie es perfecto y todos tenemos nuestras cositas, pues al que le guste bien y al que no, bien pueda y siga derecho. Innovación. Cuando vayan a emprender, piensen en por qué su emprendimiento es innovación, es decir, ¿qué me estoy inventando que no exista? O por qué esto que ya existe es diferente en mi proyecto. Observen también lo que hay, la competencia, lo que hay alrededor, quiénes están haciendo lo que ustedes están haciendo, pero piensen siempre en la innovación, es el mejor mecanismo para el cambio. Y pues la afabilidad, que haya buena onda, siempre. Yo soy una mujer que le ha tocado controlar su genio, yo era muy, muy, muy mal geniada desde chiquitica, cría cuervos y ya saben, ¿no? Pero aprendí que mi genio no me servía para nada, es decir, la única que sufría con eso era yo y obviamente los que estaban a mi alrededor porque pues la cara de culo no se me iba a quitar fácil. Entonces, en la medida en que aprendí que tengo que ser afable y que tengo que estar en un lugar donde de verdad nada es tan grave y donde todo es un juego, la vida se empieza a transformar y pues no solamente la de uno, sino los que están alrededor de nosotros. Con Bunet, ¿qué queremos? Pues este es Bunet y pues ese es Vicente, ¿no? ¿A dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Y nosotros no queremos ir hacia donde va Vicente, nosotros queremos invitar a un cambio en el pensamiento. Cuando uno entra pues a otras plataformas, pues sí, te están diciendo qué ver. Todos estamos viendo las mismas series en Netflix, ¿o no? Porque son las primeras que aparecen, son las primeras que nos salen, nos están diciendo qué ver. Lo que yo los invito es también a buscar otras alternativas y la independencia, los espacios alternativos de distribución. Hoy en día hay muchas plataformas, aparte de Netflix, que es muy buena y que me encanta, pero que también hay otras plataformas que están mostrando un contenido alternativo diferente. Ustedes tienen de repente unos gustos específicos, busquen esos gustos y vayan a buscar lo que realmente los alimenta. Es un poco lo mismo. Entonces, pues mi invitación final es que si les da miedo, pues salten. No hay otra manera de hacerlo. La mejor manera es probar, lanzarse al agua sin miedo. Si fracasan, es lo mejor que les puede pasar porque así van a aprender. Que sepan que realmente no es un tema de hacerlo de un día para el otro, que las cosas no suceden ya, que cuando uno es joven uno cree que todo puede suceder más rápido de lo que uno cree, pero que con el tiempo se da cuenta uno que el tiempo es necesario para construir lo que uno es y lo que uno debe ser. Ámense, amen a los que están al lado
y sonrían y vivan alegres. La vida es una sola, así que a gozar y ustedes lo saben muy bien. Muchísimas gracias.